Amén, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar en este lugar y darte a ti adoración, Señor. Señor, tú has sido bueno con nosotros, Señor. Estamos agradecidos contigo, Cristo, porque tenemos esta bendición de poder ejercitar nuestro espíritu, Señor. Tu palabra, Señor, dice que tú buscas adoradores. Señor, aquí están tus adoradores. Señor Jesús, te amamos, Señor. Amén. Dice, hermanos, ahí la palabra en Primera de Corintios, el capítulo 6, verso 20, dice: porque habéis sido comprados por precio. Amén. Dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Amén. Amén. Si estamos aquí, hermanos. Amén. Amén. Miren ahí donde leí, dice que hemos sido comprados por precio. ¿Ok? El precio, hermanos, es la sangre preciosa de Cristo. Ahora dice que glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Fíjense, hermanos, ahorita lo que estábamos haciendo es parte de lo que es glorificar al Señor. Yo me siento contento, hermanos, de que el precio de que Cristo pagó no fue en balde, porque aquí estoy. Amén. Y también usted, hermanos, debería de, miren, nosotros estamos aquí para satisfacer a Dios primeramente. Pero al mismo tiempo, cuando estamos satisfaciendo a Dios, nosotros sentimos esa paz en nuestro ser. Amén. Todos deberíamos sentir, hermanos, esa paz que se siente de tener satisfecho a Dios. Amén. Entonces vamos a continuar, hermanos, vamos a glorificar al Señor en esta tarde también con nuestras ofrendas. Amén. Porque hay muchas formas de glorificar al Señor. Amén, Señor Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Señor, gracias por lo que ya nos has permitido hacer en esta tarde, Señor. Señor, porque de ti, Señor, es lo que recibimos de ti, Señor, es lo que damos. Pues tú eres el único proveedor que tenemos, Señor. Tú eres quien satisface cada una de las necesidades en tu pueblo. En esta hora, Padre, te damos gracias por cada una de las fuentes de trabajo que tú provees, Señor, para que tu nombre siga siendo glorificado aquí en la tierra. Señor, también en este momento oramos, Señor, para que tú nos des ese alimento espiritual. Señor, nosotros confesamos que somos pobres, Señor. Estamos necesitados de ti en esta tarde. Yo reconozco, Señor, que necesito tu palabra fresca, Señor. Porque tú dices, Señor, en tu palabra a través de Pablo que tú eres quien das el crecimiento, Señor. Oh, Señor, haznos crecer un poquito más en esta tarde, Señor. Que tu palabra se venga a formar en nosotros. Que tu palabra, Señor, quede implantada en nuestros corazones, Señor. Señor, te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Los niños pueden pasar a sus clases, hermanos.
Amén. Amén. Ahí pónganse cómodos, hermanos. Vamos en este momento a escuchar la palabra del Señor. ¿Ok? Ahorita que estábamos ahí adorando, hermanos, el Señor ponía en mi mente, dice que su palabra que Él es rico. Amén. Él es rico, dice, para con todos los que le invocan. El Señor, hermanos, tiene en abundancia para darnos. ¿Ok? Acuérdense que dice que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Todo depende, hermanos, de qué tan necesitados nos sintamos nosotros, ¿verdad? El Señor dice, hermanos, que Él es rico para con todos los que le invocan. Dice que todo el que invoque su nombre será salvo. Amén. Entonces, hermanos, en esta tarde, abramos nuestro ser. Yo ahí veníamos orando con mi esposa en el camino, diciéndole al Señor, Señor, queremos algo más fresco de ti en esta tarde. Yo sé que tú nos puedes dar algo más sabroso que la semana pasada. Y no nos conformemos, hermanos. Por eso les recuerdo que el Señor es rico, ¿ok? Porque a veces nosotros pensamos que ya disfrutamos todo. No, el Señor tiene aún más, hermanos. Todo depende de qué tanto nosotros nos abramos. Entonces, recordemos eso, hermanos, que el que invoca el nombre del Señor será salvo. Ahí andan en el internet un juego que andan ahí los muchachos invocando un nombre. Y se espantan porque se mueven ahí unas cosas, pero yo hoy en mi trabajo, después de ver eso, decía, Señor Jesús, gracias porque yo puedo invocar tu nombre. Y tu nombre es el nombre más poderoso. Amén. Cuando invocamos a Cristo, hermano, cosas preciosas suceden en nuestra vida. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es que Dios nos bendiga a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor pidiendo que nos hable en esta preciosa tarde. Señor, estamos agradecidos contigo porque nos permites estar aquí, Señor, invocando tu nombre, Señor, adorándote, bendiciéndote, Señor, porque tú eres Dios y fuera de ti no hay otro Dios. Señor, gracias por mis hermanos, gracias porque podemos estar aquí, Señor, abiertos a ti, Dios. Y oramos para que hables a nuestras vidas en esta preciosa tarde. Oramos para que, Señor, cada uno de los que estén aquí, Señor, estén atentos a tu palabra, Dios, y cada uno de los oyentes salgan bendecidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a invitar que me acompañen a sus Biblias, por favor, y vamos a ir a Génesis, al capítulo 41. Bienvenidos todos, Génesis capítulo 41. Y vamos a estar leyendo versículo 15. Génesis capítulo 41. Vamos a ir al versículo 15. ¿Lo tienen todos? Del 15 en adelante. ¿Lo tienen todos, hermanos? Quiero que todos lo encuentren para darle lectura juntos. ¿Todos lo tienen? Génesis 41, voy a estar en el versículo 15 en adelante. Dice la palabra del Señor, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosas apariencia, que paseaban en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no ha visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las
flaca ser aún mala, como al principio, y yo desperté y vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me los interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Versículo 29. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, de la cual será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Hasta ahí nada más. Vamos a continuar con el mensaje 34 de esta serie de Cristianos Vencedores. Ya estamos en los últimos mensajes. Tal vez nomás nos queden algunos 2 mensajes y vamos a terminar con esta serie. Pero hoy vamos a continuar con el 34. Y el tema de hoy, vamos a hablar acerca de que un vencedor confía totalmente en Dios. Ya hablamos varios aspectos de lo que es un José en el Nuevo Testamento. Ya hablamos los aspectos de los que es un vencedor en el Nuevo Testamento, tomando los ejemplos de los aspectos de José. Y después entramos hablando de los sueños que tuvo José, hablando de que nadie debe de matar nuestros sueños de vencedores. Ahora vamos a continuar, y hoy vamos a hablar acerca de que un vencedor confía plenamente en Dios. Ya aprendimos, el domingo aprendimos y hablábamos acerca de 3 cosas importantes que Faraón le dio a José cuando le interpreta sus sueños, ¿se acuerda? Y dijimos que ahora íbamos a retroceder un poquito porque quería mostrarle las 3 cosas que le regaló Faraón a José, que fue su anillo, que fue el vestido y que fue el collar, ¿verdad? Y bueno, estuvimos aprendiendo lo que significan esas 3 cosas. En la vida de José, Dios nos muestra el proceso de nuestra vida cristiana hasta llegar al reino. Aprendimos que al hijo pródigo también le dan 3 cosas. Al hijo pródigo le dan un anillo, le dan un vestido, pero no le dan el collar, sino le dan sandalias. ¿Por qué no le dan sandalias a José, al igual que al hijo pródigo? Porque José ya está entrando al reino y el otro está entrando a una salvación. En el hijo pródigo nos muestra nuestra entrada a la salvación, y en la vida de José nos muestran la entrada al reino. En José nos muestran desde que da inicio nuestra vida cristiana hasta que entramos al reino. Darnos el anillo, aprendimos que significa que es que somos sellados de parte de Dios. Somos sellados por el Espíritu Santo, y eso es muestra de que ahora le pertenecemos a Dios. El sello lo llevamos nosotros. Tal vez usted no lo mire, tiene que mirarlo, tiene que creerlo, porque esto es de fe. La Biblia dice que si creemos, le pertenecemos a Dios, somos los hijos de Dios, somos la familia de Dios, y tenemos que creer. Esto es de fe.
Pero Dios sí mira esa marca porque Él fue el que nos la puso, y también el enemigo sabe que nosotros le pertenecemos a Dios y estamos marcados de parte de Dios. Amén. Y bueno, eso es nuestro inicio. Pero también a José le dan el vestido, pero ese vestido que le dan a José no es el vestido de justicia en la parte externa o posicional como la del hijo pródigo. El vestido que le dan al hijo pródigo es el vestido de justicia en un aspecto posicional, porque él iba entrando, Dios fue el que lo perdonó, ¿verdad? Pero a José ese es su andar en justicia, su vivir en justicia, es su vestido, es su vestido que está en el aspecto posicional, que es el que nosotros tenemos que anhelar. Es el segundo vestido que obtiene la novia para entrar con Cristo a las bodas. Ese es el vestido que dice la palabra que se tiene que uno bordar. Tiene que ver con nuestra disposición, con nuestra búsqueda, con nuestra entrega, con nuestra fidelidad, con nuestra obediencia a Dios. Porque dice Apocalipsis que las vestiduras de lino fino son las acciones justas de los santos. Es decir, es su vivir en justicia. Amén. Entonces, José le dieron una vestimenta porque fue un hombre obediente, un hombre fiel a Dios, y le dan este vestido, pero este es para reinar. Y luego, en tercer lugar, no le dan sandalias, sino que le dan un collar, que significa, hermanos, su obediencia a Dios, su humildad, su mansedumbre a Dios. Amén. Y es su collar para que recuerde que fue un hombre muy íntegro, un hombre sujeto, un hombre que, hermanos, se sometía a Dios, que era obediente a Dios, ¿verdad? Y tenemos nosotros que anhelar eso. Y yo le decía a mi esposa que es bueno mirar a las mujeres con collares. Cuando se ponen su collar, las mujeres, eso es muestra de que ellas quieren someterse a su marido. Pero las mujeres que no usan collar no son muy sujetas. Es bueno porque ya desde ahí ellas están mostrando su sometimiento a Dios, ¿verdad? Y cada vez le digo a mi esposa, cada vez que te pongas esos collares y mires ese collar en ti, acuérdate que eres sujeta, eres mansa, ¿verdad? Y si no, pues quíteselo, porque eso significa un collar. Amén. Entonces, mire, a nosotros cuando nos casaron, me acuerdo que no nos pusieron un collar, oiga, nos pusieron una soga los dos, en donde debemos de amarrarnos y sujetarnos el uno al otro y estar juntos ahí. Amén, hermanos, aprender a vivir juntos, aprender a ser mansos juntos, y miramos que Jesús mismo dice que nos acerquemos a Él. Amén. Y que llevemos su yugo, porque su yugo es fácil y ligera es su carga. Amén. Entonces José fue uno de los que llevó el yugo porque él fue a la par de Cristo, aprendió la obediencia. Entonces, si nosotros nos apegamos a Cristo, si nosotros nos unimos con Cristo y nos sujetamos a Él, vamos a aprender la mansedumbre. Amén. Entonces, si nos van a dar ese collar, entonces debemos de anhelarlo. Ahora vamos a avanzar y vamos a hablar que José es un hombre que confía plenamente en Dios. Mire que José, sabemos que es traído al rey es traído al rey Faraón para interpretarle los sueños que él tuvo por ahí un día que estaba, una noche que estaba durmiendo. Y Faraón manda llamar a José, y cuando llega José, le dice Faraón, me dicen que tú interpretas los sueños. ¿Y qué contesta José? Que dice, no, sí, ahí más o menos le hacemos, ¿verdad? José dice, no está en mí interpretar sueños. Dios le va a interpretar a Faraón sus sueños. Fíjense que es José confiando plenamente en Dios, en que es Dios quien le da la interpretación a él. No es él, sino es Dios a través de él dando las interpretaciones de los sueños. A veces nosotros hacemos algo, hermanos, que Dios lo respalda, pero como que si nos llenamos de orgullo y nos llevamos la gloria a nosotros en vez de darle la gloria a Dios, porque es Dios el que nos da la interpretación. O sea que debemos reconocer que lo que hablamos, lo hablamos de parte de Dios.
José sabía que lo que él hablaba era de parte de Dios, y aún sus propios sueños sabía que es Dios quien se los había dado y Dios se los había revelado. Entonces le dice a Faraón: no está en mí, no soy yo quien te va a interpretar, es Dios que le interpretará los sueños al rey Faraón. Amén. Ahora, miren el versículo 8, ahí mismo de Génesis 41. El rey le dice a José que él ya había, o menciona ahí que él ya había consultado con sus sabios, con sus adivinos, pero ninguno de ellos le había dado la respuesta, la interpretación de esos sueños. Y fue cuando se dio el copero se acuerda ahí que hacía 2 años le habían encargado José que se acordara de él, y hasta ahí se recuerda. Y miren, en el versículo 8, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió, hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien les pudiese interpretar a Faraón. Interpretarle los sueños a unos prisioneros, pues no es tan difícil, pero interpretarle un sueño a un rey, eso es más delicado. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que los sabios que tenía el rey, los magos que tenía el rey, o esa gente en el cual se respaldaba para que le interpretaran o le dijeran las cosas que iban a suceder, de verdad será que no sabían interpretar esos sueños? ¿O tendrían miedo? Porque el rey era capaz de mandarlos matar si le daban una interpretación falsa, equivocada. Entonces yo decía, bueno, realmente sí sabrían ellos, y dirían, bueno, y si no pegamos, y si nos manda pues a ahorcar como al panadero, ¿verdad? Y yo me quedaba pensando y decía, bueno, si yo me pusiera en ese lugar, o si usted se pusiera en ese lugar, ¿qué diría usted? ¿Se animaría a ir a interpretarlos, o decía, y si no le atino? O que lo mandara Obama a ver, soñé, y que le diga, usted es un hijo de Dios, ¿se animaría a ir a la carrera? Pero miren que José, cuando le dicen, el faraón quiere verte porque quiere que le interpretes unos sueños, y José no se la pensó, ¿verdad que no? A ver si la pegaba o no la pegaba. José confiaba totalmente en Dios. Él confiaba que Dios le daba las interpretaciones, y él dice, enseguidita iré, y se prepara, se afeita, se pone bien rasuradito, lo mejor cambiadito que pudo, porque iba a estar en presencia del rey, y va y le declara que es Dios quien le va a interpretar esos sueños. Amén. Entonces, mire, hermanos, él no tuvo miedo. José, le decía, era un hombre que confió totalmente en Dios. Él sabía desde el momento en que empezó a sentir que todo se venía en contra de él, él empezó a confiar en Dios. Yo oraba al Señor y le decía, Señor, ¿cómo me gustaría que nosotros aprendiéramos un poquitito de toda esta serie que hemos aprendido, un poquitito de la vida de José, para entender cuando nos pasan las cosas, actuemos diferente a como hemos actuado, hermanos? Porque a veces, hermanos, nos vienen cositas y lo primero que hacemos es tirar la toalla. Lo primero que queremos hacer ya no ir a la iglesia, alejarnos de Dios. Y ojalá, hermanos, que Dios nos ilumine y que algo se nos quede de estas 30 o 40 horas de estudio que vamos a estar hablando acerca de José, o que hemos estado hablando acerca de este joven José, hermanos, que podamos entender, para que cuando nos vengan las pruebas, las dificultades, actuemos como verdaderos hijos de Dios, como cristianos victoriosos, hermanos. Mire lo importante que es no tener miedo a interpretar los sueños. Necesitamos nosotros, él no tuvo miedo, José no tuvo miedo, ningún temor, confiaba en Dios. Nosotros, hermanos, no tenemos que tener miedo cuando alguien nos dice que necesita ayuda, que está confundido, que no entiende lo que está pasando.
pasando en su vida, que necesita a alguien que le dé una palabra de Dios, y nosotros no tenemos que tener miedo y tenemos que confiar en que Dios nos va a iluminar, Dios nos va a hablar, nos va a dar una palabra para dársela a esa persona que está confundida, que está asustada, que no sabe qué va a pasar con su vida, para que nosotros le hagamos entender y le pongamos en claro cómo está su vida, qué va a pasar con su vida, qué es lo que Dios quiere hacer con su vida. Pero para eso necesitamos confiar en Dios, necesitamos meternos con Dios, necesitamos, hermanos, meternos en su palabra para que Dios nos dé esas palabras, hermanos. Es decir, necesitamos empezar a hablar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios. Eso nos va a hacer buenos intérpretes de sueños. Si nosotros no hablamos, siempre vamos a estar ahí en la cárcel del silencio. Muchos cristianos están en la cárcel del silencio. Ahí había soñadores, pero estaban en la cárcel del silencio. Pero José, aunque estuvo en la cárcel, él no estaba en silencio. Él siempre estaba dando testimonio de Dios, siempre estaba hablando de Dios, siempre estaba ahí, hermanos, interpretando los sueños, porque era un hombre apegado a Dios, confiaba plenamente en Dios, siempre estuvo hablando, y eso lo llevó al trono, eso lo llevó al reino. No debemos de quedarnos en la cárcel del silencio, hermanos. Tenemos que hablar, como decían ahorita, tenemos que invocar al Señor Jesús. Tenemos que hablar la palabra, confiar en que Dios nos puede llenar, usar, hermanos, para bendecir a los demás. Pero se necesita confiar en Dios. Se necesita, hermanos, meternos con Dios. Hoy me mandó un texto Donis donde decía, y si es verdad, hermano, que el cristiano que lee mucho la Biblia vive menos. El cristiano que estudia mucho la palabra de Dios, que lee mucho de la Biblia, hermanos, vive menos. Vive menos engañado, vive menos preocupado, vive menos afanado. Amén, hermanos. Vive, pero menos afanado. O sea que tenemos que nosotros meternos con Dios. Pero el que no lee mucho la Biblia, el que no se mete con Dios, sí vive preocupado, vive afanado, vive cansado, hermanos, vive asustado. José no estaba preocupado. Aunque las cosas no estaban bien ahí, él confiaba en Dios. Él sabía que Dios le había mostrado que un día saldría de ahí y sería rey. Y siempre pensó, haré lo que sé hacer, trabajar y ser un buen mayordomo. Amén. Ser obediente. Y lo miramos, hermanos, con su padre Jacob, obediente, siendo un buen mayordomo, encargado de sus hermanos, encargado de las ovejas. Él lo miramos trabajando, pastoreando juntamente con sus hermanos. Después, hermanos, lo venden como esclavo. Y, hermanos, hace la función de esclavo, sigue trabajando, sigue siendo fiel, buen mayordomo. Lo miramos, hermanos, y es prosperado. Lo meten a la cárcel, y ahí en la cárcel, ahí trabajador, hermanos, buen mayordomo, porque seguía siendo mayordomo, hermanos. Sabía administrar bien las cosas y Dios lo bendecía, y mucha gente era bendecida a través de José. Ahora lo miramos que ahora está, hermanos, ahí con el rey. Y ahora ¿dónde lo han puesto, hermanos? Como gobernador de toda una nación. Mire, y vamos a mirar cómo José bendice a toda una nación, hermanos. Lo que es ser trabajadores, lo que es ser, hermanos, buenos mayordomos, y lo que es ser confiar totalmente en Dios. Se vuelve uno una bendición para mucha gente que nos rodea, para mucha gente necesitada. Faraón tuvo 2 sueños y él no los podía entender. Si se fija en Efesios capítulo 1, si vaya conmigo Efesios, no pierda ahí Génesis 41 donde estamos, porque vamos a regresar. Solo quiero mostrarle un versículo aquí. Les decía que Faraón tuvo 2 sueños y él no los entendía. Es el rey. Tiene sueños y no sabe qué son esos sueños. No significa. Pero gloria al Señor, hermanos, que aquí está José. Un varón de Dios que sí sabe interpretar los sueños, que sí sabe dar el consejo de Dios. Fíjese en Efesios capítulo 1, versículo 1. Dice, y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo
a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice la palabra que antes Dios hablaba, hermanos, a los padres, o sea, a la humanidad, a nuestros antepasados, de muchas maneras. Por ejemplo, estamos viendo que hablaba por sueños. Amén. Hablaba a través de una zarza. Hablaba a través de un burro. Hablaba a través de los profetas, de muchas maneras. Dios enviaba el mensaje de lo que iba a pasar, de lo que iba a hacer. Siempre Dios usaba todas estas cosas para hablar. Pero dice que ahora nos habla ¿por quién? Por el Hijo. ¿Y dónde está el Hijo? Ahora el Hijo está en nosotros. Ahora el Hijo está en los cristianos. Ahora el Hijo está en su pueblo. Ahora el Hijo está en la iglesia, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces ahora Cristo está aquí en Egipto, hermanos. Ahora Cristo está en este mundo para poder interpretar los sueños, hermanos, para bendecir a otros. Amén. Tenemos que creer y confiar que Dios está en nosotros y que Él habla a través de nosotros. Por eso es de que tenemos que hablar, hermanos, no podemos estar callados. Siempre donde andemos hay necesidad de que nosotros hablemos. Siempre le van a preguntar y espere la oportunidad porque Dios se la va a dar. Siempre le van a decir, ¿y tú qué? Aprovechate, ¿qué? ¿Qué de qué? Oh, ¿qué? No, hombre, pues mira, Dios es bueno y tú necesitas a Dios. Dios te va a dar la oportunidad para que te metas. Dios te va a abrir la puerta y vas a sentir de parte de Dios, es tu turno. Y tenemos que aprovechar esa oportunidad para hablar, para hablar. Eso te va a llevar al reino, hermanos. Si tú no hablas la palabra, te vas a quedar preso. Te vas a quedar encerrado. Tenemos que salir de esa prisión del silencio. Como José, ¿cómo salió? Hablando la palabra, dando testimonio de Dios, interpretando los sueños. Así fue como salió. Y no solo salió de la prisión, salió para ir al trono. Amén. Por eso le decía que el hablar es muy importante, hermanos. El hablar, no solo, hermano, las tribulaciones, no solo, hermano, las pruebas y todas esas cosas nos llevan al reino. El hablar también. Amén. El hablar la palabra. Mire, es importante que nosotros estemos plenamente llenos de Dios, porque a veces se nos juntan, se nos acercan personas necesitadas, personas confundidas como Faraón, personas que no entienden qué está pasando con sus vidas, qué va a pasar con sus vidas, personas que están necesitadas, y usted tiene que tener palabra de Dios para interpretarle sus sueños a él. Porque mire, a veces se acerca una persona con usted y le pregunta algo de Dios. ¿Y usted sabe lo que hace? Le llama al pastor. Pastor, ¿puede venir a ministrarle a esta familia? Y me pregunto, ¿y usted, oiga? ¿Puede venir a orar por esta familia? ¿Y usted? Dios se la puso a usted ahí para que usted la bendiga. Confíe en Dios. Un José confía plenamente en Dios, en que no es él, es Dios. O sea que no porque yo sea el pastor soy más que tú. Tenemos la misma vida, tenemos el mismo espíritu, pero sí, hermanos, puede que sea tu integridad. Tenemos que ser íntegros, tenemos que meternos con Dios para estar llenos de Dios, para que puedas tú bendecir a otros. Esa es la diferencia. Es por eso que tenemos que meternos como José. Aprovechaba la oportunidad para estar ahí. ¿Se acuerdan de Daniel? Era otro hombre de Dios, era otro vencedor también, que siempre estaba en la presencia de Dios. Y Daniel también interpretaba sueños, también hablaba la palabra donde quiera que él estaba. Y ustedes se acuerdan que en una ocasión también lo mandan llamar para que interprete sueños. Y él decía, ahorita no se les puede dar la interpretación, pero regreso mañana y les traeré la interpretación, porque no quiero hablar a lo tonto. Quiero hablar de parte de Dios. ¿Y qué hacía Daniel? Iba y se postraba y decía, Dios, revélame este sueño. Y Dios le revelaba el sueño y iba confiando en Dios.
y él declaraba que era Dios el que daba también esas interpretaciones de esos sueños. Entonces, si se acercan a ti, hermano, ahí tú ministrales, habla. Dios te quiere hacer un vencedor también. Dios te quiere usar para bendecir a muchos que se van a acercar a ti. Amén. No es malo, no estoy en contra de que me hablen, pero sí en contra de que usted no quiera hacer nada. Nosotros somos, Cristo está en usted. Y necesitamos esos José hoy en día. Dios necesita esos José hoy en día. Amén. Necesitamos los José para hablarles a los incrédulos. Se necesitan esos José, hermanos, para hablarle a este mundo. Se necesitan cristianos vencedores que confíen plenamente en Dios para interpretarles la palabra de Dios. Cuando hablamos de interpretar sueños, quiero que se entienda que hablo de interpretar la palabra. De interpretar la palabra de Dios. Amén. Para que no nos vayamos saliendo. Yo, hermanos, fíjese, hay ocasiones en que cuando no entiendo yo algo de la palabra, créame que yo he llorado delante de Dios, diciéndole que me revele esa parte que no entiendo. Y estoy suplicándole a Dios y estoy postrado diciéndole, Señor, no entiendo esta partecita, Señor, pero sé que tú puedes revelarme, darme esa interpretación, Señor. Yo sé que tú, confío en que tú me puedes hablar y revelar tus sueños. Porque Dios tiene sueños, ¿sabían eso? Dios tiene sueño y Dios quiere que yo interprete sus sueños. Con la diferencia de que Dios sabe lo que quiere hacer, Dios sabe lo que nos habla a nosotros. Pero nosotros tenemos que saber interpretar la palabra de Dios y decirle a la gente cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero tenemos que orarle al Señor y hay momentos, como le decía, que tiene uno que doblar rodillas y decirle, Señor, no entiendo esta partecita. Y gracias a Dios por aquellos siervos que también han tenido revelación y que saben interpretar la palabra de Dios, que cuando tú, hermanos, les hablas con ellos, ellos tienen palabra y ellos pueden interpretarte la palabra también y bendecir tu vida. Entonces es por eso que es importante, hermanos, nosotros hablar la palabra, pero no la vas a hablar si no te metes en ella. Pablo hablaba de que tenemos que abundar, la palabra de Dios abunde en nuestras vidas. Amén, es importante, pero para ello hay que pasar tiempo. No podemos abundar en la palabra sin tocarla cuando vamos a la casa. Y luego si vienes aquí te duermes, hermano. Si no la has tocado en todo, vinimos el domingo, lunes, martes, ahora es miércoles, si no la has tocado en 2 días, lo menos que puedes hacer es dormirte, hermano. Porque si no estás frito, ¿cómo es posible, hermano? Tienes que orarle al Señor. Orarle al Señor, algo está mal, hermano. Tenemos que orarle al Señor y decirle, Señor, ilumíname. Por eso dice, despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Que nos llegue la luz de la palabra. Amén. Regresemos a Génesis 42. ¿Sabían ustedes que allá afuera hay muchos que no conocen la palabra? Allá hay muchos que no saben interpretar los sueños de Dios. Allá afuera hay muchos y aún cristianos que no saben interpretar la palabra. Por eso es de que nosotros tenemos que orarle al Señor que nos enseñe a interpretar sus sueños, su palabra, para transmitirle ánimo, vida, aliento, esperanza a los demás. En Génesis 42, 17, 21 dice, entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba en la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosas apariencias que pacían en el prado. Y que otras 7 vacas subían después de ellas flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no había otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto.
Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiese entrado, porque la apariencia de las flacas era muy mala, como al principio, y yo desperté y despertó asustado, hermano. Dice que en el primer sueño, él sueña dos, José se lo aclara y dice, es uno, para que no te quebre la cabeza, es el mismo sueño, solo que el primero fue con vacas y el otro fue con espigas, pero es el mismo, la interpretación es la misma. Y dice que, por eso nos vamos a ir con las vacas, se oye más bonito, ¿da? Las vacas gordas y las vacas flacas. Mire, dice que primero sueña 7 vacas gordas que salían del río, ¿verdad? Y que paseaban ahí. Mismo dice que las vio salir del río. ¿Cuál río? ¿Cuál río? Porque tenemos que nosotros, por eso le digo, tenemos que estudiar. ¿Por qué la Biblia dice que subieron del río? ¿Por qué nomás dice que soñó 7 vacas flacas? Pero dice el punto que salían del río, subían del río. Porque habla del río Nilo que atravesaba en Egipto. Era un gran río que, hermanos, ese río desbordaba y regaba las tierras, y por eso Egipto era rico, hermanos, en comida. Era próspero en alimento, hermanos. Había mucho alimento en Egipto. Tanto alimento que cuando se venía la hambre, todos bajaban a Egipto a comprar comida, a comer ahí, porque había riqueza por el río, hermano. Y las tierras, imagínense, ellas daban muchos frutos y muchas cosechas había en el año ahí en Egipto. Así es de que era una tierra muy, muy rica, muy abundante. Amén. Entonces, mire, para saber interpretar esto que estamos hablando, tenemos que entender los aspectos del mundo, porque cuando hablamos de Egipto, todos sabemos que hablamos del mundo, pero hasta ahí nada más. Yo quiero que usted vaya subiendo en la revelación de Dios, porque la revelación de Dios es progresiva. Como nos decía Donny, no se debe uno de conformar, uno tiene que buscar más y más, porque la palabra de Dios es rica, hermanos, y al grado de decirte que entre más busque, más se encuentra, y nunca vas a acabar, porque Cristo es la palabra y Él es inagotable. Imagínate que después de que partamos de aquí, estemos con el Señor, seguiremos aprendiendo de Él, hermano. Solo lo que nos dio aquí es una porción, hermanos, para nuestro disfrute, para que miremos que Dios es rico. Y de verdad que cada vez que abro la Biblia digo, Señor, la verdad que no sabemos nada todavía. No sabemos nada, porque Él es inagotable, Él es rico. La palabra de Dios es rico. La lees ahora este verso, lo lees mañana y Dios te sigue bendiciendo. Amén. Hemos dicho que el mundo, Egipto es tipo del mundo. Pero yo les voy a mostrar ahora que el mundo, y no hay mucho tiempo, pero usted créalo y ahí estúdielo para que vea que está en la palabra del Señor. Pero cuando hablamos de Egipto, o hablamos, perdón, como el mundo, como Egipto, hay 3 aspectos que le quiero enseñar rápidamente. Cuando hablamos del mundo, lo hablamos en 3 aspectos. Por ejemplo, en el aspecto de Sodoma y Gomorra, en el aspecto de Babilonia y en el aspecto de Egipto. Ese es el mundo, en 3 aspectos. En Babilonia, en Sodoma y Gomorra, perdón, hablamos del mundo como un mundo lleno de maldad, lleno de pecado. Amén, hermanos. Un mundo que está en decadencia, degradado, hermanos. Ese es un mundo, en un aspecto. Cuando hablamos del mundo como Egipto, estamos hablando de un mundo que vive confundido, que vive bajo cautiverio, que vive en esclavitud. Hoy en día tenemos gente que está hundida en el pecado, Sodoma y Gomorra. Tenemos hermanos, familias destruidas. Tenemos mucho adulterio, fornicación, hechicería, todos esos pecados feos, sí. Pero también en el mundo hay mucha gente que está confundida. Babilonia está confundida. No saben qué están haciendo aquí. Muchos, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? Están confundidos, y aparte de estar confundidos, están bajo cautiverio. Están esclavos a este mundo.
están esclavos a los afanes de este mundo. Y por el otro lado, en tercer aspecto, hablamos de Egipto. El mundo como Egipto en la parte de que es rico, en abundancia, en pan y comida. Entonces, para que usted sepa, cuando hablamos, porque ahorita nos vamos a meter a la parte de Egipto, que es próspero. Amén, hermanos. Que hay abundancia. Y que muchos de los siervos de Dios bajaban a Egipto para alimentarse cuando venía el hambre. Entonces, si no sabemos nosotros interpretar la palabra, vamos a decir, ¿cómo es eso que los hijos de Dios bajaban al mundo? Entonces, entendiéndoles los aspectos, los que les di, entonces ya sabe a qué mundo estamos hablando o bajo qué aspecto estamos hablando. Si usted, hermanos, va a Génesis para darle nada más una muestra cómo es que los hijos de Dios bajaban a Egipto a comprar comida cuando había escasez, cuando había hambre en la tierra. Génesis capítulo 12. ¿Lo tiene? Génesis 12, vamos al versículo 10. ¿Lo tiene? En el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra. Léalo conmigo. ¿Qué está pasando aquí en la tierra? Mucha hambre. Y fíjese lo que hace un siervo de Dios. Versículo 10. Ahí hubo entonces hambre en la tierra y descendió. ¿Quién, hermanos? ¿A dónde descendió? ¿Para qué? ¿Por qué? Descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Se vino un hambre. Y allá, ¿se acuerdan ustedes que va Abraham hasta tuvo que mentir allá? ¿Se acuerdan? Porque su esposa era muy bonita. Y desde allá lo salva Dios. Pero yo nomás les estoy mostrando cómo es que cuando hablamos del mundo en el aspecto de que es rico. ¿A poco no es rico este mundo? ¿No es rico este mundo? Si a veces no queremos venir a la iglesia por estar allá afuera, ¿no me puede decir usted que no es tan rico, hermano? Aquí hay riquezas. Pues ¿de dónde se alimenta usted? ¿De dónde va al cielo a traer su comida? ¿No es aquí en Egipto? ¿No está aquí en el mundo? O sea que para que estamos aquí en el mundo, no somos de este mundo, hermanos. José ahí está en Egipto. Él no es de Egipto, no es egipcio, acuérdense. Pero ahí está. Fue enviado ahí para alimentar a su pueblo, para bendecir a este mundo. Igual que Cristo. Cristo vino a esta tierra. Él no era de esta tierra. Él mismo dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino es de arriba. Yo vine aquí a morir y a dar mi vida por los demás. Yo soy el pan que descendió del cielo para traer vida eterna a todo el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es José, hermanos. José es tipo de Cristo en todos los aspectos, hermanos. Vamos a mirar cómo a través de José Dios bendice a toda una nación. Miramos cómo Dios a través de Cristo bendice a todo el mundo, hermanos. Y gloria a Dios de que nosotros hemos sido bendecidos por ese José, por ese Cristo maravilloso, hermanos. Pero también hoy en día en este mundo hay mucha necesidad y Dios quiere seguir usando esos Josés, esos vencedores ahora que confíen totalmente en Dios. Amén. Entonces, mire, Abraham lo hizo, fue a Egipto porque había mucha hambre y ahí sabía que había comida, había riqueza, hermano. Y no lo hizo nada más Abraham, lo hizo Isaac, lo hizo Jacob. También lo vamos a mirar más adelante cómo Jacob manda a su familia que vengan a Egipto a agarrar comida. Amén, hermanos. Y lo hizo David también. Muchos siervos de Dios lo hicieron cuando venía el hambre. Y a muchos de ellos tenía que detenerlos Dios diciéndole, hey, está bien, en Egipto hay riquezas, pero confíen, no vayan, confíen en mí. O sea que estamos hablando de que tenemos que confiar en Dios. Nosotros sabemos que hay riquezas aquí y que hay abundancia de pan aquí, más en el estado donde estamos, hermanos. Pero no significa que nosotros nos vamos a afanar, porque un vencedor no se afana por las cosas del mundo. José no estaba afanado, José confiaba en Dios.
confiaba plenamente en Dios. Y lo miramos que Dios no lo dejaba. Siempre estaba la mano de Dios, siempre estaba la misericordia de Dios con José. José era un hombre que confiaba. La Biblia dice, hermanos, que nosotros no debemos de confiar en las cosas de este mundo. No nos debemos de afanar. Dice, no se afanen por el día de mañana. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? ¿Qué van a calzar? No se afanen por ese día. Cada día trae su propio afán. Confíen en mí. Él está diciendo, confíen en mí, en que en este día yo los puedo bendecir, yo les puedo dar calzado, yo les puedo dar comida, pero deben de confiar en mí. Ahora, ahorita vamos a entrar en cómo es que, qué tiene que ver esas 7 vacas gordas y flacas, porque lo más que nos quiere enseñar Dios es en la parte espiritual. La mayoría de predicadores o de maestros se meten en la parte material o económico, ¿verdad? Pero lo que Dios nos quiere meter es a la parte espiritual más, porque a lo que Dios le interesa más es lo espiritual, pero también aquí hay que aprender también de las cosas materiales o económicas también. Ahora vamos ahí a la palabra del Señor. En verso 33 en adelante. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Verso 33. Estamos en el 41 ¿Lo tienes? Por tanto, provese ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Verso 36, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Mire, atrasito ya se acuerdan que leímos que le interpretó los sueños, que le dijo que esas 7 vacas bonitas y gordas eran 7 años de ¿qué? De abundancia. 7 años de abundancia. Y las 7 vacas flacas que comían a las 7 vacas gordas era, hermanos, 7 años de hambre, pero de una hambre terrible, hermanos. Que Faraón miraba que las vacas flacas se comían a las gordas y pareciera que no comieron nada. Imagínate la hambre, hermano. O sea, decía, se quedó asustado porque se las comieron y ellas seguían igual de feas y flacas. Y José dice, significa que viene una hambre terrible sobre la tierra, 7 años de hambre. Y mire, José, fíjese ahora lo que está haciendo, está aconsejando al rey. El rey no le dijo, ¿qué voy a hacer? No le dijo, pero él está aconsejando lo que Dios va a hacer y lo que él tiene que hacer para que salga victorioso. Y yo me quedo sorprendente porque el rey Faraón creyó a José. Usted sabe de quién es tipo Faraón hoy. Y nosotros, hermano, estamos como la hermanita aquella que decía, hermano, le tocó la puerta, ¿me prestas 20 pesos? No tengo nada que comer. No era ni hermano el que le tocó, porque le dijo, ¿y tu Dios? ¿No que tu Dios te suple todo? Órale a tu Dios, dice, ya oré, pero por si las dudas, préstamelos. Así nosotros, hermano. Y José le dice, mire, Faraón, póngase a hombres inteligentes, trabajadores, buenos mayordomos, que sepan dirigir todo eso. Y quinte la tierra y guarden para que tengan en abundancia, para que ayuden y así sean victoriosos y no mueran de hambre. Fíjese, hermano, y ahora lo está aconsejando.
Y fíjense el rey. A veces nosotros, ¿y quién eres tú para aconsejarme? ¿Qué piensa que sé? ¿Que sabes más que yo o qué? Miren, el rey recibiendo el consejo, hermano. Cuando uno habla la palabra de Dios, le puedes hablar hasta el más grande y Dios lo hace que se incline y te escuche, hermanos, y haga lo que Dios quiere hacer contigo, hermano. Yo les he platicado que cuando de repente abrí un correo y me asusté al principio, pero después le di gracias a Dios. Porque cuando abrí el correo decía: hola, mi hermano Cayetano Ceja. Yo le doy gracias a Dios por su vida, porque tengo un año siguiéndolo por vía internet. Pero quiero decirle que desde el primer día que lo escuché, miré que usted es ignorante. Y dije, mejor lo cierro ahí. Empezaba a hacer ahí. Usted no fue al estudio, usted es un ignorante en letra, usted ni sabe ni hablar, ¿verdad? Yo soy un abogado, ingeniero, doctorado, sabe que en tantas cosas, y yo estaba pero temblando así. Dice, pero sabe, le escribí porque quiero darle gracias a Dios, porque el hablar que usted habla no lo puede entender un ingeniero, un doctor, si Dios no se lo revela, porque usted habla palabra pura, palabra que no se escucha mucho, y le doy gracias a Dios por su vida, ¿verdad? Y ya después quería que me hubiera escrito más, pero era todo. Pero miren, hermanos, cuando uno habla la palabra, no, hombre, hermano, aunque seas como Moisés, aunque no puedas hablarle, Dios dice, yo voy a hablar por ti, hombre. Tú nada más abre tu boca, no dice la Biblia, abre tu boca y yo la voy a llenar, pero confía en mí. Dios necesita a esos Josés hoy en día que confíen en Dios, en que cuando tú hables, eso va a hacer efecto, hermano. Yo por eso, hermanos, yo les animo a todos, yo les animo, les digo a los músicos, yo les animo a que abran su boca, hablan, invoquen al Señor, hermano. Y no solamente bendecimos aquí, no, hombre, hermano, atrás de ustedes, atrás de esa cámara, no te imaginas la gente que está allá, hermano. Es por eso que yo le digo, Señor, dame, porque no solamente tengo este remanente aquí, hay gente allá afuera que está hambrienta, que está necesitada, y ayúdame a interpretar los sueños, interpretar la palabra para que otros puedan salir de sus confusiones. Amén, hermanos, y puedan recibir el consejo de Dios, la palabra de Dios. Necesitamos todos, hermanos, meternos con Dios. Aquí le dice que se prepare porque vienen 7 años, pero de hambre. Si ustedes van en su casa, el tiempo se me está acabando, no hay mucho tiempo, pero si usted va a Apocalipsis capítulo 6, se va a encontrar ahí con 2 caballos. Hay más caballos ahí, pero se va a encontrar con 2 caballos. El primero es blanco. El segundo es un bermejo, pero el tercero es un negro. A lo que quiero es que tomen a los dos primeros, a los 2 caballos, el blanco y el negro, para mostrarles que primero viene la abundancia y enseguida viene la hambre. ¿Ok? El caballo blanco, ese representa el evangelio, la predicación del evangelio, palabra de Dios en abundancia, vida. Pero después viene el caballo negro, hambriento y muerte. Hambre y muerte. Lo mismo que soñó Faraón. Primero a 7 vacas gordas, ¿verdad? Pero atrasito viene, hermanos, la hambre. Es porque Dios lo permite así, porque Dios quiere glorificarse y quiere mostrar que su palabra se cumple, que su palabra es verdadera. Por eso dice Dios que todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Ella se va a cumplir, hermanos. Amén, hermanos. Es por eso que Dios es el que de repente permite que un país se venga a la quiebra y haya hambre, y de repente Dios lo levanta que sea próspero. Es Dios quien lo hace, pero siempre lo quiere hacer para glorificarse, hermanos. Siempre para que Él sea glorificado. Y vamos a ver cómo aquí en lo que está pasando, Dios es glorificado a través de José. Es por eso que Dios necesita a esos José para lo que Dios está haciendo, que Él sea glorificado, hermanos, que Él sea enaltecido. Ese es el propósito. Amén, hermanos.
Usted lo lee allá, está bonito ahí, lo lee en su casa porque el tiempo se nos está acabando. Vamos a Génesis para regresar a los sueños. Ahí donde estamos en el versículo 34. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra, de Egipto en los 7 años de abundancia. Ahí nada más. Y ustedes ya saben que Faraón le dice, bueno, ¿y a quién voy a poner? ¿Habrá alguien que Dios, fíjense el mismo rey Faraón, habrá alguien en donde esté el Espíritu de Dios? Pues ¿a quién voy a poner? A ti, José. Tú vas a ser uno de los gobernadores y tú vas a ser uno de los mayordomos, de los que van a administrar todo de lo que me estás diciendo. Y es por eso que ahí sube al trono, hermano. Imagínate cuando tú empiezas a hablar, hermanos, lo que Dios puede hacer contigo, hermano. De la cárcel te lleva al trono, hermanos, a ser cristiano victorioso. Pero le dice José, quinte la tierra. ¿Qué significa quinte la tierra? Que quintemos la tierra. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. ¿Qué significa? ¿Qué le quiso decir? Le dijo, mire Faraón, si ustedes están aguardando en las cosechas el 10%, ahora no se va a hacer así, sino se van a morir de hambres. Quinte la tierra. Ahora dejen el 20%. Quintear la tierra es dejar el 20. 20, 40, 60, 80, 100, 5. 20%. Y no se asusten, no voy a hablar de que traigan el 20%, ya no el 10%. No se pongan tristes. No voy a hablar del diezmo. Pero sí es importante que nosotros aprendamos algo aquí, hermanos, que es serio. Amén. ¿Cuántos han experimentado que les ha venido la abundancia? ¿Cuántos han experimentado que les ha llegado el trabajo, les ha llegado bueno y dicen, ahora sí, ¿verdad? Y como que si nunca se va a acabar, pero de repente se fue aquello. Y uno dice, ¿por qué no guardé? ¿A cuánto les ha pasado? A mí, yo he tenido trabajos donde he ganado bastante dinero que creo que ya no se me va a acabar. Y de repente se fue y dije, ¿y qué hice? ¿Les ha pasado a ustedes o no? Nomás a mí. Porque nosotros estamos sobre el cheque, ¿sí o no, hermanos? Estamos sobre el cheque. Bueno, algunos tienen su guardadito, qué bueno, ¿verdad? Porque eso tenemos que, pero fíjense bien, porque no nos debemos de ir por el otro lado. Tal vez usted tiene su guardadito y eso es bueno. ¿Por qué? Porque acuérdense que de repente vienen las vacas flacas, vienen sobres las gordas. Amén, hermanos. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y al menos usted tiene que guardar el 20%, hermano. O sea que si ustedes ganan, para no quebrarnos la cabeza, 100 pesos, ¿verdad? Y usted se gasta 110, va para abajo. Nunca se va a levantar si sigue así. Nunca se va a levantar y siempre va a andar causando lástimas. Va a andar como la vaca flaca de don José, que en vez de dar leche, lástima. No podemos gastar más de lo que entra. Y a veces las mujeres no entienden eso. Aquí está, mi amor, Sol, no te puedes pasar. Mira, me pasé. No, ya a la quiebra, estás mandando a la quiebra todo. Imagínate si alguien te pide ayuda. ¿Qué vas a hacer? Puro llorar. No, pues no tengo ni yo. Y yo le digo, Señor, ayúdanos ahí en Burlington, ¿eh? Hermano, trae una lechuga. Ay, ¿por qué ya? Una lechuga, hermano. Una lechuga. Para el camping, ahora viene el camping. ¿A cuántos le dieron la lista? A mí ya me dieron la lista, pero una tremenda lista. Mi esposa se asustó. Le digo, ¿y por qué te asustas? ¿Por qué te asustas? Dile que si no tienen más que quieras que lleves. Prefiero tener para ayudar y no tener y andar que me anden ayudando.
¿Usted qué prefiere? ¿Que lo ayuden o ayudar? ¿Qué prefiere? ¿Tener para ayudar o no tener para andar pidiendo? No se oye, no se oye. Que me ayuden. Este sí es claro. Este sí es aventado. Este prefiere no tener para que lo ayuden. Está bueno. Una vez me dijeron, hermano, fíjese que hubo una necesidad, se murió una persona y queríamos saber si puede dar unos $500. Digo, sí. No lo pensé ni un minuto. Sí lo pensé como 5 segundos nada más. Pero mientras que sacaba mis cuentas, ¿sí me entiende? Dije, sí, los puedo dar. Porque yo dije, prefiero dar los 500 y no tener el muertito en la casa. Cuando ustedes les pidan algo para un enfermo, piensen en eso. Preferible ayudar para el enfermo y no que usted tenga el enfermo y tengan que ayudarlo. ¿Usted qué prefiere? ¿Tener el muertito en su casa y que le ayuden o mejor ayudar y que el muertito esté en otra casa? Los dejo pensativos. Si quiere el muertito, pues está bien, ahí le ayudamos. Ahí llevamos café. Pero les decía que a veces estamos, sí o no, esperando el cheque, hermano, esperando el cheque. Y el único, cuando cae, es el único servicio que está bien glorioso porque fue el día de cheque. Pero otro día, hermano, se fue el cheque. Se fue el cheque y serio, vuelve todo en serio. Ojalá no dieran cheque diario, decía, hermano. Pero nos dan el cheque y muchos ya lo deben, hermano. Por eso les decía que podemos aprender. Lo más es espiritual, pero también podemos aprenderlo literalmente. Mire, espiritualmente, ahorita es en el tiempo, en vez de dormirse, llénese de Dios, porque le va a llegar la prueba. Le va a llegar el momento difícil y si no está lleno, se lo van a tragar las vacas flacas. Y van a andar, hermano, queriendo tirar la toalla, causando lástima espiritualmente también, hermano. Pero si usted se alimenta, se aprovecha el tiempo que Dios lo está bendiciendo, hermano, cuando venga el tiempo difícil, usted tiene gracia, hermanos. La gracia de Dios está ahí, hermanos, abundando en usted. Y hermanos, y Dios le bendice en el momento ahí difícil. Ahí está el socorro de Dios. Amén, hermanos, porque está la gracia abundando en usted. Pero cuando no hay gracia, hermano, imagínate en el tiempo difícil, a llorar. Cuando hay abundancia, cuando nos llenamos de Dios y viene la hambre de los demás, se acercan a usted, tiene que darles. Pero viene la necesidad de usted tampoco, hermano. Como aquel que estaba el hermano llorando ahí porque es mi trabajo, mi familia. Y se acercó un católico y dijo, no te preocupes, vamos a pedirle a Dios por ti, imagínate. Animando aquel al cristiano. Fíjense, después de que me operaron, yo duré 2 meses sin trabajar. Duré 2 meses y en esos 2 meses, hermano, comí mejor que nunca. Diario llegaban los hermanos con comida, hermano. Fueron los días que estaba el refri más lleno. Ahorita va y capaz que lo asaltaron, hermano. A veces le digo a mi esposa, ¿qué pasó? ¿Quién se metió? Digo, no, pues se acabó. Pero en esos días, hermano, llegaban ahí bolsas de dispensa. No solamente dispensa, 300, que 500, que 1000, que 5000. Últimamente me llegaron $120,000, hermano, que debo de pagar, digo. Oh, usted pensó que me lo da, no, 3,000, 5,000 de deudas, hermano. Pero mucha comida, hermano, confiando en el Señor. Pero porque cuando te bendicen a ti, cuando Dios te bendice, tú bendices a los demás. Acuérdense que cuando José le dice al rey que quinte la tierra, no es para que sean ricos ellos nada más. Siempre le recuerda para que les des de comer a los demás, para que ayude a los demás. Es bueno, aquí voy, es bueno que nosotros hagamos nuestro ahorrito. Cuando venga el tiempo difícil, se le acaba el trabajo, qué sé yo, usted tiene para vivir. Al menos tenemos que tener ahí guardadito para 6 meses.
para 6 meses. Si usted y yo no tenemos guardadito para 6 meses, tenemos que salir de aquí pensando. Pero no quiero que se clave ahí. Ya no vamos a ir porque agarré 2 turnos. No, que se salga arrepentido. Arrepentido. Amén, hermanos. Diciéndole, Señor, ayúdame, porque he tenido esos tiempos buenos en los que yo puedo ahorrar. Y espere el tiempo bueno. Si está en el tiempo bueno, hermano, vale más que usted ahorre. Pero voy a esto, porque no quiero que me malinterpreten a que se afane. No debemos de afanarnos. Lo que usted gana, tiene que saberlo administrar. La Biblia dice que tenemos que ser buenos administradores de Dios. Por un lado, tenemos que ser buenos administradores de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, pero también tenemos que ser buenos administradores con las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, como nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro hogar. Esas cosas también tenemos que saberlas administrar. Amén. Entonces tenemos que ser buenos administradores. Y miren, a veces nosotros venimos aquí porque sabemos que hay un tesoro aquí también en la iglesia y también se ayuda a los necesitados. Pero ¿qué pasa? Viene el necesitado, pero nunca aportó nada. Y se va molesto porque no me ayudaron, aquí no hay amor. Pero cuando fuiste bendecido te olvidaste. No trajiste ni el 10%, menos el 20%. Si queremos que aquí haya para bendecir a otros, pues tenemos que empezar a quintear. Y ya no les va a gustar a aquellos que no les gusta escuchar de esto. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer yo? Ahí está en la Biblia, hermano. Amén. Y ya no se oyó mucho el amén. Pero hermano, si usted va al banco y le dice quiero 1,000, pues ni siquiera estás anotado aquí en la lista de los miembros del banco. ¿O no? No se te puede dar nada. Entonces, ¿qué? Primero abre una cuenta y métele dinero y a las veces que quieras sácale, pero siempre lo que esté ahí que tú metas. ¿Sí o no, hermano? Y a veces nosotros queremos cosechar donde no hemos sembrado. Y nos molestamos. ¿Yo por qué me voy a molestar cuando veo una parcela y digo, no es mía? ¿Por qué me voy a enojar si yo sé que no es mía? Yo no la sembré y digo, bueno, aquel hombre mira qué cosecha se va a aventar, qué elotazo se va a aventar y yo no. Pero cuando es tuya tú dices, mira, yo voy a cosechar, ¿eh? Entonces, hermano, cuando tú siembras, la ley es que tú vas a cosechar. Eso es una ley. La ley de la siembra y la cosecha. Siembras, cosechas. Siembras amor, amor, vas a cosechar. Siembras amistad, amistad. Siembras odio, odio, vas a cosechar. Siembras pleito, divisiones, eso vas a cosechar. Eso es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Quieres cosechar? ¿Quieres que te vaya bien? Siembra. Siembra. Y en el tiempo, porque esto da vuelta. Amén, hermanos. Ahorita pues tienes, guárdalo ahí porque acuérdate que de repente vienen los tiempos malos, pero es para que Dios sea glorificado. Ahí en esos momentos Dios necesita a los Josés que tienen, hermanos, confían en Dios para bendecir a los demás. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo? Por más dura que esté la cosa, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, pero aparte de confiar en Dios, ser buenos administradores. Ser buenos administradores de las cosas de Dios. Allá, hermanos, ya no hay tiempo, voy a terminar aquí. Lee en su casa Lucas 16, el versículo 1 en adelante, ahí nos hablan acerca de los mayordomos fieles. ¿Se acuerdan que ahí habla de que hagamos amigos con las riquezas injustas? Porque allí acuérdense que a un mayordomo lo iban a descansar porque no era buen mayordomo. Y cuando lo iban a descansar, cuando supo que lo iban a correr, lo iban a quitar de su puesto, él dijo, trabajar no sé, cavar no sé, ¿da? Dice, cavar no sé. ¿Qué más dice? Habla ahí de 2 o 3 cosas que no sabe hacer. Dijo, pero yo sé hacer algo. Voy a ayudarlos, ¿verdad?
Y empezó, como era, todavía no lo descansaban, empezó a traer a aquel a darles, a los que debían a pagarle, a darle más, a dar, porque dijo, me van a correr ahorita pronto y allá, ¿quién me va a ayudar? Entonces él, mire, rápido empezó a ¿qué? A dar, a bendecir, y el rey lo miró y fíjese, dijo, wow, este sí me impresionó, este sí está haciendo amigos con riquezas injustas. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Dónde están las riquezas de nosotros? ¿No están en este mundo? Aquí comemos, aquí agarramos el cheque, aquí en el mundo. Y ese dinero es del mundo. Pero ese dinero lo podemos agarrar nosotros para hacer amigos con esas riquezas injustas. Amén. Usted quiere tener amigos para cuando de repente le digan no hay trabajo, pero tengo amigos. Dice, ahí mismo dice que los del mundo son más sagaces para ser amigos. Qué tremendo, ¿verdad? Que allá afuera hay más amistad que nosotros. Me dijo un hermano de aquí, ¿quién será? ¿Ah? Dijo, fíjese hermano, pedí un carro a un hermano, no me lo prestó. Pedí a 3 hermanos y no. Siempre que nos sirve, que sabe. Se lo pedí a un amigo del mundo y dijo, llévatelo el tiempo que quieras. Yo me quedé espantado. Tremendo, hermano. Me presta 100 y el cristiano, pues, vas ahí al vecino, me presta 100, ahí te va. Hijo, que Dios nos ayude, hermano. Póngase de pie mejor, ya me enojé. Oh Señor Jesús, ayúdanos, Padre. Tú necesitas esos Josés que confíen plenamente en ti, Señor. Señor, un vencedor puede, Señor, interpretar lo que puede sucederle a una nación completa, Señor. José, Señor, pudo decirle al faraón lo que iba a suceder en 14 años, Señor. 7 años de prosperidad, de abundancia, 7 años de pobreza, de hambre. Pero siempre el vencedor dándole la solución. Señor, ayúdanos a interpretar tu palabra, porque hay mucha necesidad hoy en día, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser buenos intérpretes de tu palabra, Señor. Para que cuando la gente se nos arrime, Señor, no sabiendo lo que está pasando con su vida, como el rey, Señor, que estaba confundido, Señor, Faraón estaba confundido con los sueños, no los entendía. ¿Y cómo podemos mirar que, Señor, aún el más sabio tú lo puedes endurecer para que se cumpla tu palabra? Que a lo más vil y menospreciable tú escogiste para avergonzar a los sabios de este mundo. Señor, nosotros podemos hablarle a la gente que se cree grande, Señor, afuera, porque nosotros sabemos hablar tu palabra y sabemos lo que puede suceder con esta nación, Señor. Pero ayúdanos a meternos contigo, Dios. Ayúdanos a meternos en tu palabra, Señor. Ayúdanos a hablar tu palabra, Señor, que podamos abrir nuestra boca, Señor, para empezar a hablar tu palabra. Solo hablando tu palabra vamos a poder ser buenos intérpretes de ella, Señor. Vamos a ser buenos intérpretes de sueños, Dios mío. Solo hablando tu palabra, Señor. Oro, Señor, para que abra la boca de mis hermanos y la puedes llenar con tu palabra, Señor. Y que ellos puedan hablar, Señor, para que se vuelvan intérpretes de sueños, Señor. Para que cuando se arrimen con aquella gente necesitada, confundida, que no entiende lo que está pasando con este mundo, que no entiende lo que está pasando, lo que va a pasar con este mundo, tú le puedas, Señor, dar revelación y puedas usarlo, Señor, y puedas bendecirlo, Señor. No solamente declarar lo que va a suceder, sino que también, Señor, puedes darnos la solución a ese problema, como se la diste a José, Señor. Y Padre, podemos mirar, Señor, que tú te glorificaste. Podemos mirar que lo estabas preparando porque querías bendecir a tu pueblo. Señor, este mundo es bendecido porque quieres bendecir a tu pueblo, a tus hijos. Por eso te damos gracias, Señor.
Dale gracias a Dios, hermano. Y perdónanos, Señor Jesús, si no somos buenos administradores. Ayúdanos, Señor, porque de verdad que han venido momentos buenos. Ha venido, Señor, esos días buenos, esos años buenos. Pero, Señor, creemos que todo va a ser así, Señor. Y nos hemos descuidado, Señor, y de repente vienen los tiempos difíciles. Y en vez de ser aquellos José, Señor, que están ahí para bendecir a los demás, nosotros renegamos contigo, Señor. Tú necesitas esos Josés hoy en día. Oramos por esos Josés. Oramos por esos cristianos vencedores. Estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, Señor. Te pido que nos ayudes. Hay mucha hambre de ti, Señor. Hay mucha necesidad de ti, Señor. Pero abre nuestros labios, Señor, para que podamos bendecir a los demás. Señor, que podamos hacer amigos con las riquezas injustas. Tú nos bendices, Señor, no para que nos quedemos con las bendiciones. Nos bendices para bendecir a los demás. Tú nos salvaste, Señor, no solo para que fuéramos salvos nosotros o nos quedemos con la salvación. Nos salvaste porque quieres usarnos para seguir salvando a los demás. Ayúdanos, Señor, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Lo que tenemos, lo tenemos porque tú nos lo has dado, Señor. Y nos lo has dado, Señor, para compartirlo con el necesitado, con el hambriento, Señor Jesús. Padre, te damos las gracias por mis hermanos. Ayúdanos a confiar más en ti, Señor. Sácanos de los afanes, sácanos de las preocupaciones y vuélvenos a ti, Señor, para ser aquellos que confían en ti, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos por tu palabra. ¿Por qué no le dice gracias por tu palabra, Señor? Gracias porque una vez nos has hablado, Señor. Gracias, Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Adoremos al Señor un momento, hermanos. Y dígale al Señor que le necesita. Estar, Señor, contigo.
Necesitamos más, Señor. Necesito más de ti. Oh, sí, Señor. Necesito más de ti. Dale un aplauso a Cristo. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Jesús. Gracias por esta tarde, Señor. Gracias por los hermanos. Gracias por todos los que estuvieron aquí en esta preciosa tarde. Oramos por los demás hermanos que están trabajando, que salieron, Señor, que no pudieron estar con nosotros, que en la próxima reunión estemos todos juntos aquí, Señor. Lleva con bien a mis hermanos y usted reciba la gloria y la honra, y la iglesia se despide con un fuerte amén y amén. No se les olvide entonces que estamos cerrados con el servicio el domingo. Allá el viernes ya de las 3 para adelante podemos entrar al campamento. Así de que allá los esperamos. Gracias, hermanos. Dios los bendiga a todos.